Bueno, nuevo bloque aquí en Hoy Nos Toca. ¿Qué te preocupa más, el coronavirus o el dengue, Andrés? Bueno, en las últimas horas me acordé del dengue, porque me empecé a ver campañas nuevamente y además como una cosa cotidiana, porque me empezaron a picar los mosquitos, claro, y empecé a recordar, a ver, no nos olvidemos del tema del dengue, Claro. porque no está erradicado. Exacto. Y hay zonas, lamentablemente, ¿no?, donde está el brote. Sí, además la Argentina tuvo miles y miles y miles de contagios. Exactamente. O de infectados por el virus del dengue justamente en este año, en este 2020. Y como dice Andrea, exactamente no tenemos que perder de vista este tema. Pero vamos a hablar de las dos cosas, ¿no? Y vamos a hablar obviamente de la vacuna del coronavirus, que ya el mundo, parte del mundo se está vacunando con distintas dosis y que ha revolucionado por lo menos Gran Bretaña o el Reino Unido en el día de ayer. Canadá aprobó una de las vacunas también, hará lo propio la Argentina cuando llegue. Bueno, veremos a ver cuándo esto ocurre. Estamos comunicados con el doctor Tomás Orduna, que es infectólogo también. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Y a usted qué le preocupa más, el coronavirus o el dengue hoy por hoy? No podría decir que no me preocupe el dengue. Lo que no sé es cómo va a estar esta temporada. Y lo que sí hoy tengo indudablemente es COVID. El dengue como tal empieza su temporada a fines de noviembre, principios de diciembre para la latitud de Buenos Aires. Hasta ahora estamos ahí, no sabemos qué puede ocurrir, por lo menos en la región norte, a pesar que Paraguay en Asunción y el Gran Asunción está con una tasa importante de incidencia. No se ha reflejado en las provincias argentinas del NEA, pero siempre es una incertidumbre. Lo concreto y que tenemos que repetir es que si yo tengo criaderos y tengo mosquitos, tengo muchísima chance de tener brotes o epidemias de dengue. Entonces, el punto focal hoy es que si no tengo dengue, porque no se dieron todavía las condiciones, pero si tengo mosquito, tengo que dedicarme a eliminar los criaderos ya, no podemos esperar para más adelante. El momento de eliminarlos es ahora, por lo que no hicimos durante el invierno y comienzo de la primavera o primavera, que también teníamos que haber trabajado cada uno, porque es una tarea, por empezar, individual. Por supuesto que con la atracción de lo que implican los estados, los ministerios de salud, las secretarías, pero después es una tarea personal. Si yo acá en el balcón de mi casa tengo 10 macetas con platitos y con agua, eso que están mostrando ustedes ahora, evidentemente acá no va a subir nadie del municipio a ver un cuarto o séptimo piso si hay o no platitos. Exacto. Bueno, y de hecho, como dice usted, doctor, es el momento porque, por ejemplo, nos contaban a principio de año, hablando de este tema, que una de las soluciones que hay en las casas, los patios y demás, cuando hay rejillas, es con una virulana finita raspar todos los bordes y después tirar agua hirviendo, ¿no? Un hecho sencillo, no solamente en las rejillas, los bordes y demás, que es donde depositan los huevos. Uno dice, claro, depositan los huevos en el agua. No, en el agua no, lo depositan en los bordes y eso es el foco de infección. El agua lo que hace es posibilitar que se reproduzcan y demás, más allá de todo esto. La maduración de los huevos, temperatura y agua, permite que lo que está dentro, que puede vivir un año viable. O sea, ese huevo que quedó de la temporada anterior, del mes de enero, de marzo, puede estar ahora viable, por lo cual cuando la condición de temperatura y la sumatoria del agua permite que de ahí eclosione entonces una larva que, si hay agua suficiente, va a estar ahí madurando hasta después pasar al estado de pupa, que se llama, que es el estado preadulto, y después sale un adulto volando del agua. Exacto, exactamente. Bueno, esperemos que sea más leve que el año pasado, ¿no? Y que no nos piquen. Sí, que fueron 100.000 casos prácticamente los notificados, y podemos pensar perfectamente, recordando que eso corresponde a 1 de cada 4 que se infectaron. Uno solo de cada 4 tienen cuadro clínico compatible. 3 de cada 4 ni se enteraron, pero estuvieron infectados, por lo cual yo tengo que pensar en un masomenismo
que por lo menos entre 350 y 400.000 personas en la Argentina fueron infectadas durante la temporada pasada. ¿Y hay vacuna, doctor, contra el dengue? Bueno, hay 3 modelos de vacunas, 2 que están en la famosa fase 3 también, que ya hemos todos aprendido con COVID, y hay una que está aprobada desde hace 4 años, pero con un paso que no se terminó de poder dar, que es la necesidad de tener una absoluta o cuasi absoluta certeza que usted ha tenido un cuadro previo de dengue para poder recibirla, para evitar los otros 3, porque recordemos que son 4 los serotipos del virus. Claro. Entonces, esa vacuna que está patentada, que está licenciada, tiene todavía que terminar de dar el paso que tiene que ver con poder hacer un diagnóstico rápido, lo que llamamos puntos de diagnóstico, donde con una gota de sangre en 15 minutos yo ya sé si tuve o no tuve dengue, para poder vacunarme de manera segura. Ah, claro, porque... Todo eso... Perdón, no, continúe. Sí, sí. No, que todo eso está viniendo, pero no tenemos certeza del cuándo. Este año COVID a nivel mundial retrasó un poco el tema de las vacunas de dengue. Claro, no, porque yo recuerdo que durante enero, febrero, marzo de este año hubo muchos casos. Yo conozco un par de personas que los médicos no es que confundían, como no estaban claros el tema de los síntomas, mucha gente, bueno, pensábamos que tenía COVID y no, era dengue. Sí, claro. El dengue estuvo con nosotros hasta la última semana de mayo. Claro. Y entonces tenemos habitualmente entre 6 y 7 meses de transmisión a la latitud de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Y claro, el problema es que ahora, si potencialmente ocurre que haya un brote de dengue, lo cual es impredecible, pero nada dice que no lo podamos tener, vamos a estar cabalgando, si bien con un número más acotado, con casos de COVID. Entonces, eso hace que el equipo de salud que recibe un paciente febril tenga que dar pautas de alarma que hacen potencialmente la progresión de un dengue a un cuadro más grave y las propias pautas de alarma que venimos trabajando con COVID. Vamos a tener nosotros, el equipo de salud, que tener un alto nivel de sospecha y siempre pedir a la población que consulten, que no se queden en su casa, que no se queden viendo a ver cómo va la cosa, sino que se haga consulta sí o sí por la posibilidad incluso de poder tener las 2 patologías en una sola persona, como ya está registrado. No sabía. Las 2 patologías... Y puede usted tener mala suerte. Vio que en el mundo hay una cosa que es la suerte. Bueno, personas que al mismo tiempo que están incubando un COVID, desarrollan un cuadro de dengue. Esas cosas, ¿Y cómo se la trata a la persona que tiene los 2 virus? Es que, a ver, por empezar, hay cosas que son comunes. Bajar la fiebre, hacer reposo, estar absolutamente bien hidratado, porque en las 2 es importante una buena hidratación. Y después están las pautas de alarma particulares para dengue que puedan requerir entonces de una consulta inmediata, y las pautas de alarma para COVID que todos hemos conocido, como los trastornos del sensorio, el estar mareado, la dificultad respiratoria, la fiebre persistente que es renuente a bajar con los antipiréticos, el sentirme extremadamente decaído, digamos, todos son como signos de alarma que después ameritarán el diagnóstico de laboratorio para uno o para otro. Claro. Probablemente vamos a tener que estar este verano mucho más encima de estas 2 posibilidades. Y doctor, y ahora hablando de coronavirus, del COVID-19, a ver, lo que vimos ayer en el Reino Unido, lo que estamos empezando a ver en otras partes del mundo, ¿es finalmente lo que todos esperábamos o hay que esperar? ¿Con respecto a las vacunas o a cómo estamos con los casos? Porque con casos estamos... No, sí, ya sé. No, quiero hablar de la vacuna. Empecemos por lo mejor y después vemos. Claro. La vacuna es lo que se estaba esperando. Digamos que para esta época, diciembre, un poco con la aceleración del pedido de autorización en base a lo que ya se puede evaluar de las vacunas, se aceleraran los procesos de autorización en los diferentes organismos regulatorios, como ya comenzó lo de Gran Bretaña, lo que ustedes mencionaban de Canadá. Estaba leyendo con mucha alegría también que, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos ha comenzado la utilización de la vacuna china de virus inactivado,
del laboratorio Sinopharm, que es el laboratorio que está haciendo una parte de su fase 3 acá en la Fundación Huésped, y ya Emiratos Árabes Unidos la está utilizando directamente, la probó y la utiliza. Es una vacuna virus inactivado, probablemente la más conocida de las formas de hacer una vacuna. Entonces, todo esto va camino a que en los próximos 4 meses haya una suerte de cascada, probablemente de aprobaciones regulatorias, y cada vez más países, y de manera rápida, los 200 países que constituimos la OMS, vayamos progresando a poder comenzar y llegar a vacunar en principio a los que tienen más riesgo, junto con esto a todos aquellos que se consideran trabajadores esenciales o de importancia para el sostén de una sociedad, y después vendrán las otras campañas. Por eso pedimos paciencia. No se va a poder vacunar todo el mundo al mismo tiempo. Claro, sí, eso lo sabemos. Eso lo sabemos porque además, obviamente, los esenciales, primero, obviamente, los adultos mayores y demás, los grupos de riesgo, como decía usted, doctor. ¿Y cuándo calcula que, no digo todos los argentinos, o sí, podremos estar vacunados? Yo creo que nosotros estaríamos fantásticamente bien si para el, digamos, fin del verano, inicio del otoño, mediados de marzo, cuando estemos cumpliendo un año de la primera declaración del ASPO, tuviésemos vacunados entre 12 y 14 millones de personas, incluyendo fundamentalmente, a mi entender, a los grupos de riesgo y a los cuidadores de salud, porque si uno no cuida al cuidador... No, totalmente. Claro, se complica. Totalmente. ¿Y a partir de qué edad? ¿A partir de qué edad? En principio a partir de 18 años, con factores de riesgo hasta los 60 y después todos los mayores de 60. Esto es lo que falta terminar el detalle fino de lo que está haciendo la mesa de vacuna, que corresponde a los 4 ministerios principales que están trabajando, más el gabinete de ministros. Después viene la llegada de las vacunas, la aprobación primero de ANMAT, después tienen que llegar las vacunas, que tiene toda una logística, más allá del tema del frío, para la vacuna de Pfizer, que en nuestro modelo en principio, Pfizer, hasta donde sabemos, en esta primera etapa es la que tiene menor cantidad de dosis comparado con la rusa y la de Oxford, que son las que juegan con los números más importantes. Pero de la Fundación Huésped, ¿cuál es? La que está haciendo Huésped es China, pero está en la fase 3. Veremos qué pasa si en algún momento también ya se acelera el pedido de registro de la vacuna china. Porque en un momento en el mundo van a estar varias, digamos, marcas o varios laboratorios con... Todas. Claro. Sí. Pensemos que ya hay 13 en lo que se llama fase 3. O sea, se están acelerando incluso los procesos de terminar la fase 1 y 2, entrar a la 3, que es ese número de 40, 50 mil personas por fase. En fin, pero nos quedan varios meses, por eso apelamos a continuar con el distanciamiento social necesario, y ahora que viene la época de reuniones familiares, todos aquellos que llegamos a esta instancia no podemos perder lo que es hoy estar sanos y vivos por una cuestión familiar. Si hay que aguantar un poco más, reuniones chicas al aire libre, con distanciamiento social. No terminó esto, no terminó, y a pesar de la vacuna, seguramente el año que viene lo vamos a transitar con mucho distanciamiento social. Es decir, que en la mesa navideña o en la fiesta de fin de año vamos a poder reunirnos con la distancia social, tal vez no toda la familia, digamos, no todo el componente familiar, pero digo, no es necesario que este año justamente nos juntemos ellos, los otros, los míos, los tuyos. Me parece que debería hacerse algo más acotado. La recomendación absoluta, la recomendación mundial desde los CDC de Estados Unidos, Angela Merkel en su discurso en el Bundestag, que claramente enfatizó que no se pueden tolerar la cantidad de muertes que está teniendo Alemania, y apelando, digamos, a la ciudadanía. Nosotros tenemos que apelar también a que las reuniones de fin de año sean con números acotados, en lo posible al aire libre, y yo sugiero no hacer la mesa familiar, sino la mesa a un costado donde cada uno va y se sirve, sosteniendo la distancia, porque si usted pone a todos alrededor de una mesa, ¿cuántos centímetros estamos? 40 centímetros, 30 centímetros. Tal cual. Entonces, que sea una cosa donde la gente se mueve. Si hay que estar adentro porque llueve, generemos corrientes de aire, fundamental. No utilicemos el aire acondicionado con todas las puertas cerradas, porque eso recircula potencialmente un virus que puede estar en suspensión.
Bien. Y la última, doctor, ya estamos hablando de más de 40.000 muertos por coronavirus en la Argentina, cuando en el comienzo de esta cuarentena tan larga, una de las más largas en el mundo, si no es la más larga, se hablaba de que la búsqueda era justamente que no hubiera muertes o la menor cantidad de muertes. Hemos pasado, estamos en el puesto número 11 a nivel mundial de muertos por millón. Para usted, doctor, le pregunto, ¿fue un fracaso esta cuarentena? No, yo creo que podríamos lamentablemente estar hablando de 2 o 3 veces más de fallecidos si el sistema de salud argentino no hubiera tenido todo el tiempo y todo el recurso que se colocó en Cava, en Gran Buenos Aires, en el resto de las provincias a partir de la nación, de la provincia o del gobierno de Cava. Todo lo que cambió en nuestro sistema de salud fue porque tuvimos tiempo a partir de decretar el ASPO y entonces poder ir dosificando la cantidad de pacientes. Nunca tuvimos las imágenes de New York, las imágenes de Lombardía, las imágenes de Madrid. No tuvimos los camiones frigoríficos esperando cadáveres en las puertas de los hospitales, a la gente muriéndose en los pasillos de los hospitales. Nada de eso ocurrió. Pero tantos meses, doctor, tantos meses, digo, no hubiera sido posible abrir, hacer una apertura, no sé, al tercer mes, por ejemplo. La tuvimos, en términos generales la tuvimos. A ver, yo vivo en el AMBA y me muevo en el AMBA. Y la verdad que si usted me dice que nosotros tuvimos una cuarentena como el primer mes durante el resto del tiempo, no fue así. No, pero yo digo a ver, una cosa es la gente que no respeta, que se movió, que es lo que está diciendo usted. Yo estoy hablando de la cuestión económica, laboral y demás. A eso me refiero. No le puedo decir que nosotros no tenemos digamos, cómo volver, porque si no es todo ucronía. Lo que yo sé es que pudimos trabajar, y yo trabajo en el Hospital Paradigmático de Infecciosas, pudimos dar abasto perfectamente, pero nosotros teníamos 3 terapias, pasamos a 6 terapias, nosotros teníamos 300 camas, pasamos a 450 camas, nunca nos faltó la ropa para trabajar, los insumos, tenemos todo oxígeno central en las terapias nuevas. En el pabellón que se dedicó fuertemente con casi 200 camas se puso oxígeno central. Todo eso no existía en el mes de abril. Claro. Esto en Cava. En Gran Buenos Aires ocurre lo mismo. Los hospitales modulares, nada de eso había. Nada de eso había. Entonces nosotros hubiéramos tenido lo que hoy no podemos comparar, que algunos quieren que es Brasil, por ejemplo. Nadie sabe con certeza, y estuve en una mesa con brasileños del Fiocruz de San Pablo el viernes, nadie sabe con certeza los muertos que hay en Brasil. Lo que declara el gobierno brasileño es solo una parte, probablemente, del total de muertos por COVID, que cuando analicen algún día y lo quieran hacer, lo que llama exceso de muerte, van a encontrar que hay miles más potencialmente de fallecidos por COVID en un país que dejó librado a que cada uno hiciera lo que quisiera. Sí, eso es verdad. Nadie está hablando hoy que Florianópolis está en una situación caótica, con los hospitales que no dan abasto. Claro, sí, tampoco eso, obviamente. El dejar al libre albedrío justamente un tema tan sensible. Bueno, doctor, le mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos, doctor. Un gusto. Muchas gracias. Y gracias por toda la tarea que hacen, ¿eh? Una vez más se lo decimos. Claro. Reconocemos en ustedes que este año hubiera sido peor si ustedes no hubieran puesto cuerpo y alma en todo lo que hacen desde siempre y mucho más ahora, ¿eh? Muchísimas gracias a todo el equipo de salud, claro. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Doctor Orduna, es verdad, todo el equipo de salud que ha trabajado, y me consta también, en todos los hospitales, no dan más, están abatidos y abatidas también, desde las enfermeras, el personal de limpieza, el que te sirve la comida, el médico, el infectólogo, y todo, no dan más, pero así todo, se ponen, calzan los guantes 200 veces por día, se ponen el barbijo, la máscara, van para adelante, y gracias a ellos también estamos acá vivos. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Sí, claro, por supuesto. Vamos a hablar de Claudia Maradona en minutos, ¿no? Sí, vamos a hablar de Claudia Maradona, que volvió a MasterChef, que no quería ella volver. Y además, esta crisis que está viviendo con su pareja, Jorge Tayana, que yo estaba sacando las cuentas. Ellos están juntos desde el 2003, pero después, si querés, te cuento. 17 años. Sí. Mirá vos, no parecía tanto, ¿no? Che, veo 17 personas. ¿Cómo? A ver, ¿mostrás un poquitito el obelisco?
Mirá, 1, 2, Mirá, 3, 4, 5, mirá. 6, 7, 8, 9, 10. Hay algo de gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay algo 3, de 4, 5, gente. 6 y Se 7. están juntando los hinchas de River. 1, 2, 3, 4, 5. En una hora, en media hora es una convocatoria, la gente sale de trabajo. 1 hora y media no se hace, y hay que estar, son las mismas. Vos ahora vas a ver. Y mañana vas a ver las imágenes. Vas a ver de todo el arco. Porque hay gente que va al obelisco, pero otra gente los espera en el recorrido y se suma. ¿Viste? ¿Vos vas a ir? No, no puedo. ¿Por qué? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Tengo que hacer otras cosas. La verdad que no puedo. Me encantaría. Pero... Bueno, nos vamos a la pausa. Un aniversario millonario, dice el grafo. Exactamente. Bueno, ya volvemos. No te vayas.